Okay. Dios les bendiga a todos ustedes. Bienvenidos, ¿verdad? Hoy, domingo de resurrección, Omar y yo hemos tenido la inquietud de llevarle un mensaje a todo aquel que está angustiado, necesitado, ¿verdad? Estamos viviendo en unos momentos totalmente diferentes. Pasamos el huracán María, pasamos los terremotos. Ahora estamos pasando una pandemia. Muchos se están preguntando qué va a pasar después. Esto está fuerte, ¿verdad? Muchos se están preguntando qué está pasando, qué nos está hablando el planeta Tierra, ¿verdad? Y muchos se están preguntando que hay algo que están pasando y la muerte nos está tocando, ¿verdad? A la puerta. Así que yo les quiero compartir con ustedes el Salmo 34, que dice así: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas, solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobran ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Y en eso yo estoy refugiada, y eso me da paz, y eso me da tranquilidad, el Señor. Y ahora voy a entonar una canción que se titula Tus cuerdas de amor, basada en Oseas 11:4, que dice: guié a Israel, a ti, con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Esa es la ternura y ese es el amor de nuestro Dios. Así que si alguien te ha hablado de un evangelio que da miedo, de un Dios que da miedo, te quiero decir que el miedo no es del Señor. Dios es amor y Él nos atrae, no con latigazos, sino con cuerdas de amor. Gózate en esta alabanza. Y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Y esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y es tu amor quien me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor quien me sostiene, el que me levanta,
tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Y es tu amor quien me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor quien me sostiene, el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Así es. El Señor no pierde el control de lo que está pasando. Él es nuestro creador. Él sabe lo que está pasando y Él nos sostiene en sus manos santas. Y hoy estamos celebrando, ¿verdad?, el domingo de resurrección. ¿Verdad? Es fácil creer que Jesús murió. Ningún científico, ningún historiador, nadie puede negar la existencia de Jesús. Eso es un hecho histórico. Por lo tanto, sí vivió, pues Jesucristo murió. Pero ahora, el reto de cada cristiano, de cada uno de nosotros, es creer en esa resurrección. Es tan difícil, ¿verdad? Y ese es nuestro caminar día a día. Creer en esa resurrección. Sin esa resurrección no hubiese sido Dios. Sin esa resurrección no hubiésemos tenido salvación. Así que edifícate en esta canción. Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, hoy te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que al Calvario mire. Y él no pereció, dejó la tumba vacía. Y él no pereció, resucitó el tercer día. Y él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Y él no pereció, dejó la tumba
tumba vacía, y Él no pereció, resucitó el tercer día, y Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, y te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que el Calvario mire. Y él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó el tercer día. Y él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Y él no pereció, dejó la tumba vacía, y él no pereció, resucitó el tercer día, y él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Y ese es nuestro Dios, que nada le detiene. Y así es con esta pandemia, ten la seguridad de que todo está bajo control. Y él no pereció, dejó la tumba vacía. Y él no pereció, resucitó el tercer día. Y él se levantó. Y él no pereció, dejó la tumba vacía. Y él no pereció, resucitó el tercer día. Y él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Siempre dale gracias a tu Dios, aunque estés pasando por los momentos más difíciles, aunque estés en estrés, aunque estés en ansiedad, dale gracias, porque para eso nosotros fuimos creados, ¿verdad? Nos creó Él, y en Él encontramos, ¿verdad?, salvación, encontramos paz, nos encontramos a nosotros mismos. Y sin más preámbulos, ¿verdad?, les voy a dejar con mi esposo, que tiene un mensaje, vente, Juan, que tiene un mensaje para todos ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nunca he hablado a un teléfono. Pero gracias a Dios tenemos a nuestros vecinos y hermanos con nosotros, que me hace pues estar un poco más cómodo porque le estoy hablando a personas. Es la primera vez que lo hago, como también es la primera vez que muchos de nosotros estamos pasando las experiencias que se están viviendo hoy día. Que sea la primera vez que nosotros estemos pasando esta experiencia hoy día no significa que es la primera vez que inclusive Puerto Rico lo pasa. Yo antes de comenzar a predicar, yo quiero darles algunos datos que son un poco de historia. En la década del 1850 al 1870, básicamente, se sufrió una pandemia en Puerto Rico por el cólera. Esa pandemia, o esa epidemia en Puerto Rico, dejó sobre 20,000 muertos en nuestra isla. En el 1867 vino el huracán San Narciso, y 2 semanas después del huracán San Narciso, en el 1867, ocurrió un terremoto con escala de 8 en el área este-norte de Puerto Rico, noreste de Puerto Rico. En el 1918 nosotros tuvimos también parte del sufrimiento de la pandemia de la gripe española. Y en el 1918, en la época de Navidad, especialmente febrero, fue el febrero más lluvioso. Y en el 1918 también ocurrió un terremoto en nuestra isla de Puerto Rico. En este año 2020 estamos sufriendo los efectos de un terremoto
Nuestro febrero del 2020 rompió el récord del febrero del 1918 y actualmente también estamos pasando una pandemia. Son eventos que se han repetido en la historia de nuestra isla y que la iglesia de una forma u otra ha tenido que trabajar con ella junto con el pueblo de Puerto Rico. Los eventos cuando ocurren, pues ocurren porque son naturales. Hay cosas que simplemente ocurren porque son parte de la naturaleza. Pero en el momento que ocurren, no ocurren al azar. Un terremoto puede ocurrir en cualquier momento, pero ocurre en el momento que Dios en su misericordia y voluntad precisó que así ocurriera. A alguien tenía que tocarle todas estas cosas y nos tocó a nosotros. En los juegos de baloncesto o en cualquier otro tipo de equipo, cuando el juego se arrecia y están llegando a la final, pone el dirigente del equipo a los mejores jugadores a jugar para poder dar la batalla y salir hacia adelante y adquirir la victoria. Yo creo que cuando ocurren estos eventos en nuestra vida, en este momento histórico, es porque habemos personas capacitadas, personas que tenemos la capacidad de poder sobrellevarlas y de llevar el mensaje y el consuelo. Creo que tenemos la capacidad como hombres e hijos de Dios de poder seguir hacia adelante trayendo el mensaje de salvación a aquellas vidas que no lo han recibido todavía y que no le conocen. Mensaje de esperanza a aquellos que ahora mismo no tienen ninguna. Les pido a la iglesia en general que me escucha y a las personas que me escuchan que no tengamos en cuenta en poco las muertes que están ocurriendo en el mundo. Tenemos que ser unidos, tenemos que ser ecuánime, hay una palabra que se me va, tenemos que tener empatía, no apatía, sino empatía con aquellas personas que sufren. En el día de hoy hay sobre 1.700.000 enfermos a nivel mundial. En Estados Unidos solamente hay sobre 500.000 personas enfermas. Y diariamente están muriendo 2.000 personas en Estados Unidos nada más y en muchos lugares siguen muriendo personas por este virus que es un virus invisible. Son momentos difíciles, son momentos históricos en nuestra vida que verdaderamente van a marcarnos como un antes y un después. Hay muchas familias que están perdiendo a sus seres queridos, muchas madres perdiendo a sus hijos, muchos hijos perdiendo a sus padres, abuelos, nietos. O sea, tenemos un enemigo que no ve edad, no tiene fronteras, el armamento no le hace ningún daño, la fortaleza física o militar de cualquier persona, ¿verdad? O lo que sea, no tiene cómo combatir esto. Es un enemigo invisible, pequeño, tan pequeño que nos hace ver que nosotros somos muy pequeños y que nuestro único sustento debe ser Dios. Nuestra única ayuda y nuestro socorro tiene que venir solamente de Dios. Estamos celebrando la Semana Santa. Para mí la Semana Santa no es cualquier cosa. Y cuando digo que no es cualquier cosa, no me refiero únicamente a que los cristianos la celebran como algo especial y que yo como cristiano lo celebro como algo especial, no. Me refiero a que la Semana Santa para mí, en lo personal en mi vida, tiene un impacto muy grande. Cada vez que se celebra la Semana Santa y llega el Viernes Santo, siempre le digo a las personas que están a mi lado y en este caso a mi esposa, yo acabo de cumplir un año. Yo sufrí cuando niño, cuando tenía 3 años de edad, que los intestinos míos estaban secos y me los tenían que remover. Y después de la Semana Santa y de todas estas actividades religiosas, pues me iban a someter a la operación. Y yo me levanté un Viernes Santo en la mañana y fui al baño como si nada. Y salí gritando, mami, Dios me sanó, Dios me sanó. Trayéndome una sanidad que yo como niño no podía tener y nadie en mi familia podía darme. Yo conozco en lo personal, no solo con esta experiencia, sino con muchas experiencias más. Que cuando el amor de Dios se derrama y cuando el amor de Dios se fija en el hombre, Dios es capaz de transformar y de hacer muchas cosas. Mi salmo favorito
Se los voy a leer en el Salmo 121 y dice: alzaré mis ojos a los montes. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Y te damos gracias por tu palabra que ha sido leída, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de expresarnos, Señor amado, a través de estos medios. Y te pido, Dios mío, que ponga las palabras correctas en mi boca, que toques mi corazón y mi mente, Señor. Toca la mente y el corazón de aquellos que han de escuchar este mensaje, Señor. Abre, Señor amado, sus corazones, Señor, y su entendimiento, como también el mío, Señor, para poder recibir lo que tú, Señor, has traído, Señor amado, a mi mente. Que puedas expresarte tú, Señor, y no yo. Bendícenos a todos, guárdanos, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pido, Señor. Amén, Señor. Amén. Dice, el Salmo 121 lo expresa, lo que expresa es lo siguiente. Es una persona que alza los ojos a la montaña. En el momento de escribir este salmo, de la escritura de este salmo, no existía el templo de Israel, ni existía lo que se conoce hoy día como iglesias o sinagogas. Nada de eso existía. No sé si usted sabe que la palabra altar, que es lo que se ve en la iglesia al frente, la palabra altar viene de lugares altos. Y en estos tiempos, cuando se escribe el salmo, el lugar donde se buscaba a Dios eran las montañas. Y por eso el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Esa expresión es una afirmación, no es una pregunta. Él no está preguntando de dónde va a venir su socorro. El salmista alza sus ojos a los montes y afirma, o sea, expresa con afirmación que él sabe de dónde va a venir su ayuda. Y entonces él, cuando ve los montes, alza sus ojos hacia allá, dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y es porque en los montes había muchos lugares también donde se adoraban otros dioses. Pero esta persona, cuando alzó los ojos a los montes y afirmó que su socorro viene de Jehová, es haciéndonos saber a nosotros que leemos hoy día, que cuando él puso la mirada, la puso en Jehová Dios, no la puso en otro Dios, no la puso en otras cosas, sino en Dios mismo. Luego entonces él expresa lo que él como salmista, como persona, ¿verdad? Como persona que va buscando a Dios, cómo es su peregrinaje, cómo es su andar hasta llegar al tope de esa montaña. Por eso dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él está expresando que mientras sube la montaña buscando su socorro, sus pies no iban a resbalar. Y que el que lo guarda, porque yendo a los montes ocurrían muchas cosas en los lugares de adoración en aquella época. Y entonces él expresaba que el que lo guarda a él no duerme. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. También esto es una referencia a los tiempos de cuando Elías estaba con los otros profetas, donde Elías mismo se burlaba y decía: acá tienes que gritarle a tu Dios porque tu Dios duerme. Y se burlaba, ¿verdad? Y este salmista afirma y dice que nuestro Dios no se duerme y nuestro Dios tampoco se adormece, porque es el Dios que lo guarda. Dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Mira, esta expresión lo que ilustra es que la hora en la que él iba hacia el monte era de mañana, porque el sol no está arriba en el mediodía, sino que la sombra se hace hacia su derecha. Y ellos iban hacia el norte. Déjeme corregirle, el sol estaba en el atardecer, porque la sombra está a su mano derecha. Por lo tanto, ellos iban a adorar a Dios siempre en visión hacia el norte. Y eso significa que era el atardecer cuando él iba subiendo el monte. Dice que el sol no lo fatigaba, ni la luna de noche. En el caminar de subir a la adoración, él recibió el calor del sol, ¿verdad? Que nosotros hoy día lo sentimos. Y él dice que aún del sol, de esa fatiga, Dios le iba a guardar. Y también dice: ni la luna de noche.
No sé si usted sabe que la palabra lunático viene de aquellos que decían que exponerse a la luna los volvía locos. Y por eso él dice que aunque le tarde día y noche subirle a adorar a Dios y a buscar su socorro, no importa si él iba a estar día y noche buscando a Dios, él no iba a sucumbir porque nuestro Dios era su guardador. Jehová te guardará de todo mal, expresa el salmista. Él guardará tu alma, él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Cuando buscamos a Dios, Él está a nuestro lado. Cuando buscamos refugio en Él, Él no nos echa fuera. Él nos recibe, Él nos fortalece, Él nos guarda de todo mal y nos da guía. Y a ese Dios al que nosotros servimos, ¿verdad? Y hoy día celebramos porque cuando murió resucitó, venció la muerte con poder. En estos días, mientras veía las distintas celebraciones de Semana Santa, pues yo me ponía a pensar y a meditar en el Señor, a leer la palabra, y le pedí al Señor que me diera una palabra, ya que mi esposa se me había acercado y me dijo, debemos hacer algo, y yo le decía, pues yo hago algo si el Señor me dice que haga algo. Y estando durmiendo, porque el Señor me habla mucho mientras duermo, mientras estoy durmiendo me manda el libro de Éxodo. Y Éxodo significa partida de un grupo de personas de un lugar a otro. El Éxodo es cuando un grupo de personas se mueven de un lugar hacia otro. Eso es lo que es el Éxodo, un cambio de posición, un cambio de lugar, no del individuo, sino de un grupo de personas. Les decía ahorita que todas estas experiencias iban a cambiar nuestra forma de pensar y de vivir, porque iba a haber un antes y un después de haber sufrido todo lo que hoy día el mundo está sufriendo. Es inevitable, va a haber cambios en la vida, va a haber cambios en muchas personas que han perdido sus seres queridos. Y me envía el libro de Éxodo y yo veo esto como un éxodo. O sea, estamos pasando muchos cambios. Hemos pasado hace unos años el huracán María, hemos pasado los terremotos y ahora estamos viviendo una experiencia en Puerto Rico que no se vive desde... Bueno, los que estamos vivos hoy día no lo hemos vivido de la forma en que se está viviendo hoy día. Así que es un éxodo y estamos en el año 2020. Y yo me fui entonces a la palabra en la mañana y fui a Éxodos, capítulo 20, versículo 20. Para ver si el Señor era ahí donde quería entonces darme un mensaje. Y en Éxodos 20, capítulo 20, encontré lo siguiente. Dice, no tengan miedo. Es lo primero que nos dice Éxodo 20:20. No tengan miedo. Le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera. Y ya mismo le explico en qué manera fue. Dice, Dios ha venido de esta manera para ponernos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Repito, no tengan miedo, le dijo Moisés al pueblo. Y les dijo, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Y es que el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 20 llega frente al monte Sinaí. Y es en ese monte donde el Señor da las tablas de la ley. En estos días dieron películas que tenían que ver con esto. Y cuando Moisés llega al monte Sinaí a buscar la presencia de Dios en ese monte, hubieron muchos truenos, muchos estruendos, y la voz de Dios retonó fuerte y todo el pueblo lo escuchó. Pero este pueblo se llenó de terror y se apartó. Y cuando Moisés vio que el pueblo se apartó y tuvo miedo, Moisés le dijo a ellos, no tengan miedo de esto. No tengan miedo. Pero mire la respuesta del pueblo. Y voy a estar leyendo bastante porque no hay nada mejor que la palabra misma de Dios. El Señor les dirigió esas palabras a todos ustedes cuando estaban reunidos al pie del monte. Habló con voz fuerte desde en medio del fuego, envuelto en nubes y una densa oscuridad. Eso fue todo lo que dijo en ese momento y escribió sus palabras en 2 tablas de piedra y me las dio. Sin embargo, cuando ustedes escucharon la voz que salía de en medio de la oscuridad, mientras el monte ardía en llamas, todos los ancianos, los jefes de las tribus se acercaron y me dijeron, mira, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz salir de en medio del fuego. Hoy comprobamos que Dios puede hablar con los seres humanos, pero aún así seguimos con vida. Sin embargo,
¿Para qué arriesgarnos otra vez a morir? Si el Señor nuestro Dios vuelve a hablarnos, seguramente moriremos y seremos consumidos por ese impotente fuego. Pues ¿puede algún ser vivo oír la voz del Dios viviente que sale en medio del fuego, como lo oímos nosotros, y seguir con vida? Ve tú y escucha lo que dice nuestro Dios. Luego ven a nosotros y cuéntanos todo lo que Él diga, y nosotros escucharemos y obedeceremos. El Señor oyó la petición que me hicieron y dijo: he oído todo lo que los israelitas te dijeron y tienen razón. Oh, expresa el Señor, si siempre tuvieran un corazón así, si siempre estuvieran dispuestos a temerme y obedecer todos mis mandamientos, entonces siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes. Pero ve y diles, regresen a sus carpas. Estas personas tuvieron la experiencia de escuchar la voz de Dios, tuvieron la experiencia de estar frente a Él en el monte, de poder escuchar la expresión del Dios creador de los cielos y la tierra, pero no estuvieron dispuestos a llevar una vida conforme al corazón de Dios. Ellos dijeron: sabemos que Dios ahora nos habla, Dios se ha acercado a nosotros y estamos vivos, pero si esto vuelve a ocurrir, vamos a morir. ¿Por qué expresaban de esta forma? Porque ellos no estaban dispuestos a vivir una vida en santidad. Y por eso el mismo Dios dice: si esta gente fuera así siempre como hoy, que tienen temor de mí y me obedecieran, fueran bendecidos. Pero bien han dicho, porque Dios sabía que cada uno de los que estaban allí no estaban dispuestos a vivir una vida que agradara a Dios. Por lo tanto, Moisés entonces representó al pueblo. Y en estos tiempos de la historia, Dios establece un sistema donde de sacerdotes, ¿verdad?, de levitas y de un formato que representaba la presencia de Dios al hombre, porque el hombre no podía acercarse a Dios por sí mismo. Y no era que no solo que no pudiese por el pecado, sino que tampoco quería llevar una vida en santidad. Pasando muchos años, este sistema dejó de ser funcional. Dejó de ser funcional no porque la ley de Dios fuera mala, no dejó de ser funcional porque lo que Dios estableció en su orden, ¿verdad?, fuera malo. Dejó de funcionar porque los seres humanos que ministraban el templo de Israel y el pueblo eran seres imperfectos. El pueblo que siguió después que Moisés muere no era como Moisés, que era temeroso de Dios. Se levantaron líderes que seguían haciendo sus ritos, pero no tenían empatía con la gente. Y por lo tanto el pueblo se apartó, y también muchos líderes. Muchos líderes religiosos de esa época comenzaron a recibir sobornos, comenzaron a darle importancia a cosas que no tienen importancia. Y hubo entonces un decaimiento espiritual. Hubo una prosperidad económica, hubo una prosperidad muy material, inclusive de pueblo. Creció mucho el pueblo, se hizo mucho pueblo. Durante muchos años vivieron creyendo que estaban en unión a Dios porque veían bendiciones materiales y ellos creían que estaban bien. Pero la realidad es que estaban lejos. Comenzaron a negociar con países paganos, y los que tenían que velar para que el pueblo no hiciera todas estas cosas estaban envueltos en otras cosas que no era presentarle el verdadero mensaje de Dios a este pueblo. Todo el pueblo de Israel perdió su templo, perdió su gloria por consecuencia de todo esto. Luego ellos retornan a su pueblo, ¿verdad? Pasado muchos años, 70 años estuvieron ellos fuera de sus tierras, y regresan nuevamente a sus tierras. Y entonces se establece nuevamente el sistema del templo y de los sacerdotes y todas estas cosas. Pero pasando nuevamente muchos años después, volvieron a una situación similar. En esta ocasión no tenían prosperidad material porque estaban esclavizados por Roma. Pero sí el pueblo religioso, las personas que tenían que mostrar el amor de Dios, que tenían que hacer todas estas cosas al pueblo, no lo estaban haciendo, y el pueblo estaba en sufrimiento. El sistema de aquel momento que representaba a Dios no estaba haciendo lo correcto con aquella gente que necesitaba de Dios. Esa es la historia bíblica. Y por eso entonces vino nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, Dios mismo tuvo que trabajar con el hombre, porque Dios ya no podía tratar con nosotros a través de otros hombres, porque el hombre no tenía esa empatía, no tenía la capacidad, ni tenía
esa que se necesita, ¿verdad? Para estar con Dios. Cuando Cristo vino, no vino en cualquier momento. O sea, Él tenía que venir el Mesías. Pero cuando Él llega, no llega en cualquier momento. Llegó en el momento en el momento en que el formato establecido en la época dejó de funcionar. Ya no podía acercar a nadie a Dios porque había perdido, ¿verdad?, su eficacia. Ya no podía acercar la gente a Dios. Y en ese momento entonces es que entonces Dios se encarna y viene como Cristo. Porque si no, de otra forma el mundo iba a vivir en perdición. Y entonces íbamos a tener una humanidad mucho peor y en caos de lo que tenemos hoy día. Porque imagínese usted una humanidad sin Dios. Dios siempre quiso una relación personal con el hombre. Por eso es que viene Cristo. Porque a pesar de que Él puso todos los rudimentos que puso, ¿verdad? Y puso todo este sistema del templo y todo el sistema que se conocía en aquella época. Cuando Cristo viene para morir por nuestros pecados y vencer la muerte. Vencer aquello. Y cuando hablo de muerte no me refiero a la muerte física, sino a la separación del hombre con Dios. Porque el hombre ya no podía acercarse a Dios. El pecado había aumentado de tal forma que Dios entonces tuvo que hacer ese sacrificio y derramar su sangre como Cordero de Dios sobre cada uno de nosotros, para que entonces nosotros pudiésemos acercarnos a Él. Dios nos creó a cada uno de nosotros para estar cerca de Él. Cuando Dios crea al hombre allí en Génesis, lo creó para tener una relación con Él. El mundo es enorme, grande, las galaxias son más todavía. Pero Dios se tomó la molestia de dejar los cielos y dejar todo para crear al hombre. Dios hizo los cielos y la tierra con su palabra, pero al hombre Dios lo creó con sus manos. Dios dejó todo lo que tenía, llegó a la tierra y nos formó, y Él mismo nos dio vida, para que estuviésemos en comunión con Él. Nos dio a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y hablo incluyéndonos, porque lo que pasó en aquel tiempo nos incluye a nosotros. Nos dio todas las cosas, le dio todas aquellas cosas a Adán, le dio todo lo que creó, lo puso en sus manos. Solamente le pidió una cosa: de ese árbol que está allí, de la ciencia del bien y el mal, no comas, porque el día que comas de él, te vas a separar de mí. Y usted dirá, ¿la Biblia dice morirá? Yo sí, porque muerte significa separación. Y nuestro Jehová Dios le dio toda la creación al hombre, y lo único que le dijo es: no tomes de ese árbol, porque el día que tú tomes de ese árbol, no vas a necesitar de mí. Porque entonces el hombre iba a adquirir el conocimiento del bien y del mal y de todas las cosas por sí mismo, y no que Dios se lo diera. Porque el hombre iba a saber lo bueno y lo malo según Dios se lo diera. Pero la serpiente, ¿verdad? El enemigo, Satanás, llega a donde la serpiente y le dice, llega hasta donde la mujer y el hombre, con que Jehová los ha dicho que de ningún árbol del huerto puedes comer. Fíjense cómo la serpiente es astuta, porque el Señor le dijo que podía comer de todo árbol menos de ese. Pero la serpiente, para poder crear conversación y poder lograr que el hombre y la mujer pusieran su mirada en el árbol prohibido, le hizo una pregunta muy astuta. Le dijo: aunque Jehová os ha dicho que de ningún árbol del huerto puedes comer. Y entonces la mujer, tanto como el hombre luego, ¿verdad?, dice: no, Jehová sí nos permite comer de todo árbol, pero de ese árbol no. Y entonces logró Satanás que el hombre y la mujer pusieran la mirada en el árbol prohibido. Y dice la Biblia que cuando la mujer vio el fruto del árbol, lo vio delicioso para el paladar. Y entonces le dijo: sabe Dios que no vas a morir. En eso le mintió, sino que serás igual a él. Y en eso no le mintió. Teniendo el conocimiento del bien y del mal. Serás como Dios teniendo el conocimiento del bien y del mal. Una vez el hombre y la mujer toman del fruto,
el hombre decide, porque lo decidió el hombre, no Dios, que Dios no tenga ya el control de su vida. Ellos tomaron la decisión de controlar ellos sus propias decisiones y su propia vida. Dios puso en duda en ellos su identidad, porque ya ellos eran imagen y semejanza de Dios y lo tenían todo. Y Él les dijo a ellos: cuando comas serás igual a Dios. Cuando la mujer comió y el hombre comieron, pensaron que iban a subir de nivel, pero la realidad es que se alejaron de Dios. Y es que muchas tentaciones que vienen a nuestra vida son tentaciones ascendentes y no descendientes. Son cosas que pensamos que nos van a hacer más o acercarnos más a Dios, y la realidad es que nos alejan más de Dios. Hoy día hemos vivido diciendo que si somos prósperos, Dios está conmigo. Si tengo un buen carro, si tengo la esposa más linda, si tengo la casa más linda, entonces Dios está conmigo. O sea, hemos puesto la mirada en las cosas que no son, en las cosas materiales, lamentablemente, y no en las cosas que son eternas. Así, de esta forma el hombre comienza a vivir una vida apartada de Dios. Pecado significa infracción a la ley, esa es como se define. O sea, todas las cosas que nosotros hacemos dándole la espalda a Dios, se considera que es un pecado. Ahora bien, les decía que Dios creó al hombre para tener intimidad con Él. Y ese ha sido el propósito de Dios siempre. Y por eso es que vino nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros tengamos una relación directa con Dios de tú a tú. Han pasado ya 2000 años desde que el Señor Jesús vino a la tierra y murió y resucitó por nosotros. Y por alguna razón, nosotros, los que creemos en Dios, le hemos delegado nuestra relación personal a Dios a otras personas. Nosotros no hemos querido tener círculo de oración en el hogar. Nosotros no hemos querido a orar con nuestros hijos, no hemos querido orar con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros nietos. Nosotros no estamos leyendo la Biblia en familia, ni aparte tampoco con Dios. Nosotros no estamos en la mayoría, no estamos teniendo intimidad con Dios. Hemos delegado nuestra relación con Dios a otras personas. Y Cristo vino para romper eso, porque Dios quiere una relación personal contigo. Porque es la única forma que tu vida y la mía van a ser transformadas. Le hemos dado sin querer la espalda a Dios. Cuando Adán y Eva se apartaron, Dios les hace una pregunta y les dice: ¿dónde estás tú? Es Dios quien pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú que me estás escuchando? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en tu vida, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, con tus nietos, en los estudios, en el trabajo? ¿Dónde estás tú? O sea, ¿estás andando con Dios? Dios mío, acompaña, estas son mis decisiones y quiero que abras puertas y las derrumbes si es necesario, ¿no? Y si esas no son las decisiones de Dios. Dios quiere que nosotros nos alineemos a su voluntad, que es amar al prójimo, que tengamos empatía, que lloremos con los que lloran y nos gocemos con los que se gozan. Y lamentablemente hemos descuidado nuestra relación con Dios. En estos momentos de pandemia y de estos momentos críticos que estamos viviendo en Puerto Rico y en el mundo, nadie nos va a dar a nosotros una respuesta o una solución. Solamente podemos abrazarnos a nuestro Dios. En una ocasión, el rey David llegó a un pueblo con 600 hombres, al pueblo de Sicar, y esto lo comparto, lo escuché en estos días. Y cuando llegan allí, hubo un ejército que pasó y se llevó a toda la familia y a todas las personas que estaban allí habían desaparecido. Y el rey David pensó que todos los que estaban, ¿verdad?, allí con su familia, inclusive sus esposas, de todos estos hombres, habían muerto, porque las personas que pasaron y se llevaron, ¿verdad?, el ejército que pasó quemó también la ciudad. Ellos perdieron todo lo material, perdieron todas las cosas. Cuando David y estos 600 hombres llegan allí, dice la palabra, eso está en 1 Samuel capítulo 30, dice la palabra que ellos llegan y lloran, y lloran y lloran y lloran su familia hasta que no aguantaron más, hasta que no pudieron más, hasta que no tuvieron más fuerza para llorar. Ellos lloraron porque habían perdido todo lo que tenían, no tan solo lo material, sino lo más valioso, toda su familia. El sacerdote Abiatar, que estaba allí,
no pudo expresar palabras de aliento a David. Los consejeros que él tenía, ninguno pudo darle palabras de sabiduría a David. Pero David, una vez termina de llorar, le dice a sacerdote Abiatar: dame el éfod, que era lo que representaba a Dios. Y David se fue aparte en oración. Y Dios, aparte en oración, le dio palabras de aliento y le dio palabras de respuesta. Y le dijo que a pesar de toda esta prueba, a pesar de todo lo que había llorado, venían momentos mejores. Y por lo tanto fuera, porque su familia estaba con vida, que ellos iban a poder rescatar a su familia. Fue en el momento en que David intimó personalmente con Dios que él recibió la palabra de Dios. Y es en el momento en que nosotros intimemos con Dios que vamos a tener mensaje y respuesta de parte de Dios. Ya ha llegado el tiempo de que nosotros no podemos delegar nuestra relación con Dios a otras personas. Es tiempo de que cada uno de nosotros nos relacionemos con Dios de tú a tú, como Él mismo lo quiere. Porque para eso fue que vino nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que tener empatía. Tenemos que llorar con los que lloran. Tenemos que gozarnos cuando llega el momento de gozarnos. Y en estos momentos no son momentos de que estemos haciendo otra cosa que no sea llorar. Tenemos que llorar con los que lloran. Tenemos que orar. Yo me sentí un poco triste durante esta semana y me perdonan, ¿verdad? Porque los que me escuchan, espero que nadie se sienta ofendido. Porque mientras en el mundo hay 100,000 muertes, mientras en Estados Unidos mueren 2,000 personas al día, la iglesia del Señor, en todas sus denominaciones, en la mayoría de ellas, hemos seguido los mismos ritos espirituales que hemos hecho siempre, como si en el mundo no estuviese ocurriendo nada. Dimos las mismas 7 palabras que dimos el año pasado y que dimos hace 10 años atrás. Dimos los mismos servicios, el mismo sistema, como si no nos importara lo que pasa en este mundo. Creo que era un momento de habernos detenido. Creo que era un momento de llamar al ayuno, a la oración. Creo que era momento de, como les dije ahorita, llorar en familia. En Puerto Rico puede que digamos que solamente hay 44 muertes, pero una sola muerte es mucho. Yo le invito que tome un álbum familiar o mire a los seres queridos que están a su lado y que ponga 44 fotografías de personas a las que usted ama frente a usted y me diga si 44 muertes es poco. Mire a su esposa, esposo, hijos, nietos, a sus padres, a sus abuelos y dígame si esas personas que usted ve y usted ama hubiesen muerto, si usted hubiese hecho lo mismo en Semana Santa que hizo ahora. Nosotros, la iglesia, tenemos que llorar con los que lloran y tenemos que tener empatía. En el libro de Joel, que siempre que lo busco se me pierde, dice que en los últimos tiempos, dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso está en Joel capítulo 2, versos 28 y 29. O sea que la palabra nos está diciendo que en los últimos tiempos Él iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Pero dice, y después de esto derramaré. Nosotros damos por sentado, ¿verdad? Y porque la palabra lo dice en Hechos, en el libro de los Hechos, de que cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia, una vez nuestro Señor Jesús asciende a los cielos, recibimos el Espíritu Santo allí en Pentecostés, y todos aquellos que le aceptamos a Dios como Señor y Salvador de nuestra vida, dice la palabra que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Número 1, que el Espíritu Santo no tiene hijo favorito. Nadie es más espiritual que yo y yo no soy más espiritual que nadie. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne.
que se ha arrodillado a sus pies y lo ha aceptado como Señor y Salvador. Yo no tengo que delegar mi relación con Dios y mi oración a nadie, porque Dios me ha dado la capacidad de arrodillarme, de leer su palabra y de humillarme delante de Él y orar por mis seres queridos. Dios me ha dado la autoridad en el Espíritu de ir delante de su presencia y pedir que cubra a mi familia, que cubra a todos los seres amados. Yo no tengo que delegarle eso a nadie, porque Él ha dado de su Espíritu Santo. Ahora bien, dice el verso 28, y después de esto derramaré mi Espíritu. Ahora, ¿después de qué? Después de lo siguiente que le voy a leer ahí mismo en Joel capítulo 12, capítulo 2, perdón, versos 12 en adelante. Que dice: no se desgarre, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo y entréguenme su corazón. Esto es un llamado que estoy haciéndoles a cada persona que escucha este mensaje a través de la misma palabra. No lo estoy haciendo con mis palabras, sino que lo estoy haciendo a través de la misma Biblia. Lo que el Señor nos dice, que para que el Espíritu Santo sea derramado sobre toda carne, dice, y esto ocurrirá después de esto. Vuélvase a mí ahora, mientras haya tiempo, y entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizá les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizás puedan ofrendar grano y vino, o sea, ofrendar de lo que Dios nos da a su Señor Dios, como lo hacían antes. Toquen el cuerno del carnero en Jerusalén. Proclamen un tiempo de ayuno, o sea, eso es tocar trompeta. Avisen, en este caso sería envíen mensajes por las distintas redes sociales, ¿verdad? Manden aviso y convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún los bebés de pecho. Llamen al novio de su habitación y a la novia del cuarto de espera. Que los sacerdotes quienes sirven a la presencia del Señor, sacerdotes y pastores, se levanten y lloren en la entrada de sus templos y del altar. Que oren y digan: perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a hacer burla. No lleguemos a hacer burla de los extranjeros e incrédulos que dicen: los ha abandonado Dios. Tal vez todas estas cosas pasen y mucha gente esté culpando a Dios, ¿verdad? Y esté burlándose inclusive de nosotros los cristianos. Y las cosas no van a detenerse hasta que nosotros los cristianos nos humillemos delante de Dios. Y que busquemos a Dios de todo corazón. Porque en los 41 años que tengo que he servido al Señor, he visto que como iglesia, y cuando digo iglesia me refiero a mí mismo y a cada uno, hemos vivido la vida con la corriente de este mundo. No hemos hecho cosas diferentes. Nos hemos como que olvidado de las cosas que son importantes y las cosas que son eternas. Y el Señor a través de esta palabra me invita a mí y los invita a ustedes que nos humillemos delante de Él. La palabra nos dice: si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo. Esa está en Segunda de Crónicas, capítulo 7:14. Deje buscarlo porque me lo sé de memoria y ahora que estoy aquí en vivo se me olvida. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. O sea, Dios puede traer la sanidad, pero este llamado no es para que se humille a aquellos que no conocen a Dios. Es un llamado a su pueblo. Las cosas en la vida que ocurren, las cosas naturales, como les decía al principio, tienen que ocurrir, pero en el momento en que ocurren,
el Dios, nuestro Dios, es el que lo decide. No ocurren al azar. Si estas cosas están ocurriendo en este momento es para que la iglesia despierte. Porque estas miles de vidas que se están muriendo, si no hubiese venido la pandemia, tenemos que preguntarnos si nosotros estábamos haciendo algo para que murieran en Cristo. Porque lo que yo haga hoy no va a tener efecto a los que ya murieron, sino lo que hice ayer, lo que hice antier, lo que hice antes de la pandemia. Es lo que toma en cuenta Dios. Su sangre de muchas de esas almas que se pierden van a estar derramadas sobre nosotros, sobre nuestras manos, lamentablemente. Pero sí podemos cambiar y podemos humillarnos y acercarnos delante de Dios. Y créanme, que una vez que nosotros le pidamos al Señor perdón y nos acerquemos a Él, una vez le demos gracias por todas las cosas que tenemos, por las cosas verdaderas, por las cosas que realmente tienen valor. Una vez hagamos todas estas cosas y le pidamos a Dios perdón por vivir una vida como si Él no existiera. Le amamos, pero me levanto en la mañana y no oro. Voy a trabajar y no oro. No leo la palabra. No tengo oración en mi familia. No tengo oración en el altar del hogar. He delegado todo esto a otras personas y he abandonado a Dios en mi propio corazón. Así que les invito que nos arrodillemos delante de Dios, que vengamos ante su presencia y que le pidamos a nuestro Dios perdón y que tenga misericordia de nosotros. Que no rasguemos ya nuestros vestidos, ¿verdad? Sino que rasguemos, como dice la palabra, nuestros corazones. Todo lo que hemos poseído en material no nos puede ayudar en nada. Quien único nos puede ayudar es Dios. Y quiero decirles algo. Al Dios que yo le sirvo, no miente. Él dice que si lo ponemos a Él por delante, dice la palabra, ya lo había cerrado, pero vamos a volver al Salmo 92. Búscame lo de plaga tocará su morada. Salmo 92. La palabra dice que la plaga no tocará la morada de nuestra puerta, de nuestro hogar. 92. Y esas son promesas que el Señor nos tiene en la palabra. Y quiero leérsela. 31:10. Pero voy a leer desde el verso 9. Porque dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y muchas veces vamos ante Dios en oración y decimos: Señor, tú dices en tu palabra que la plaga no tocará nuestra morada. Pero es que el Señor nos dice al principio: porque has puesto a Jehová por tu esperanza y al Altísimo por tu habitación. Y la habitación es donde uno mora, ¿verdad? Y donde uno descansa, donde uno duerme totalmente y está indefenso a cualquiera que venga a atacar. Nos dice: Él es mi habitación. En el momento en que estoy totalmente, ¿verdad? Estoy en las manos de Él, sin defensa ninguno, porque estoy en la confianza que Dios me defiende. O sea que esto no es para todo el mundo. Esto es para aquellos que han puesto a Jehová su Dios por esperanza y al Altísimo por su habitación. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener a nuestro Dios como nuestra esperanza. Tenemos que hacerlo de Él nuestra habitación. Que nosotros habitemos, para que entonces nosotros habitemos en su abrigo y Él nos cubra. Tenemos que vivir como sus hijos. Citamos muchas veces: Jehová es mi pastor, que nada nos faltará. Pero para que Jehová sea mi pastor, yo tengo que vivir como su oveja. Citamos muchas veces: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero para que Él sea nuestro Padre, nosotros tenemos que comportarnos y vivir como sus hijos. Nuestro Dios no miente. Nuestro Dios cuida a nuestra familia. Nuestro Dios puede proteger todos nuestros seres amados. Nuestro Dios puede desaparecer todas estas cosas, pero para eso tenemos que estar cerca de Él. Todas estas plagas han llegado a la morada del mundo, porque el mundo ha estado de espaldas a Dios. Y yo creo que esto es momento de que la iglesia le haga saber al mundo de que tienen que acercarse a Dios, porque cuando el mundo vuelve a Dios, las cosas cambian. En el 18, cuando hubo todos estos revoluces que les dije ahorita, hubo un avivamiento. Se aguantó. En el 60 hubo unas pandemias que no tocaron mucho a Puerto Rico, pero hubo un despertar. Y ahora está viendo todas estas situaciones, y yo espero en el nombre del Señor que la iglesia se levante y le traiga al mundo esperanza. Pero ¿cómo traer esperanza si yo no tengo ninguna? Tenga fe en el Señor, crea las promesas del Señor, pero sepa que las promesas del Señor no son huecas. Las promesas del Señor son el resultado
en mi vida de una vida íntima mía con Él y de Él conmigo. Todas esas promesas son mías cuando yo tengo intimidad con Dios. Toda esa protección de Dios está sobre mí cuando yo me he humillado y me he doblegado a Dios y he hecho siempre su voluntad. Luego esperamos seguir hablando de otras cosas. Yo creo que he hablado mucho ya el día de hoy. Así que esperamos hacer esto otras veces, a lo mejor de una forma un poco más corta. He preparado preguntas que Dios hizo en la Biblia. Las primeras preguntas que hizo, las primeras preguntas que hizo Satanás y las primeras preguntas que hizo el hombre. Tanto en Antiguo como Nuevo Testamento. Y espero de cada una de esas preguntas traer una respuesta. Para cuestión de mantenernos activos. Pero mi llamado hoy día es que busquemos a Dios. Para que entonces Él sea nuestro refugio y nuestro guardador. Dios les bendiga. Dios les guarde.